Trabajo de Infografía periodística digital por Jorge Ángel Celis Gómez. Título: Estadísticas a propósito del Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Como cada año en el mes de octubre, el mundo conmemora el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales. Desde hace 21 años, las Naciones Unidas conmemoran esta fecha como un medio de promover la cultura mundial para su reducción. Se busca hacerlo a través del fortalecimiento de la prevención, de emprender acciones para la mitigación de sus impactos y con el establecimiento de medidas de protección civil, entre otras. A nivel mundial, los huracanes son la causa más frecuente de desastres naturales, seguidos por los sismos y por las inundaciones. Sin embargo, son los sismos los causantes de más muertes y pérdidas económicas. Los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel que golpearon al país han causado 123 muertes, según lo afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. La FA describe 5 prioridades para la acción y ofrece principios y medios prácticos para lograr la capacidad de recuperación ante desastres. 1. Asegurarse de que la reducción de desastres es nacional y una prioridad local con una sólida base institucional para la implementación. 2. Identificar, evaluar y monitorear los riesgos de desastres y mejorar la alerta temprana. 3. Utilizar conocimientos, innovación y educación para construir una cultura de seguridad y resiliencia en todos los niveles. Resiliencia es la capacidad de resistir a o de resurgir de un choque. La resiliencia de una comunidad con respecto a los posibles eventos que resulten de una amenaza se determina por el grado al que esa comunidad cuenta con los recursos necesarios y es capaz de organizarse, reducir los factores de riesgo subyacentes. 4. Reducir los factores de riesgo subyacentes. 5. Fortalecer la preparación para desastres para una respuesta efectiva en todos los niveles. Por su situación geográfica, la República Mexicana está expuesta a distintos fenómenos naturales, año con año, ponen en riesgo a numerosas poblaciones. Tanto en la costa del Pacífico y en el Atlántico, cada año tenemos un número importante de tormentas tropicales y de huracanes de distintas magnitudes. De igual forma, las intensas lluvias, cada vez más presentes en temporadas atípicas, son causantes de inundaciones y deslaves que devastan a la economía, al tejido social y al entorno natural de muchas regiones del país. Ubicado a lo largo del cinturón de fuego donde ocurre el 80% de la actividad sísmica mundial, México se encuentra en alto riesgo de sufrir desastres geológicos. En promedio, el país experimenta más de 90 sismos al año con una magnitud de 4 grados o más en la escala de Richter, Fonden 2011. Desastres naturales en México durante 2012. Durante el 2012 México no se vio exento de fenómenos naturales que provocaron varias muertes y causaron graves daños a lo largo del país. Las autoridades catalogaron al 2012 como el año de la peor sequía en 7 décadas. De hecho, para abril las autoridades habían calculado pérdidas financieras en la producción agrícola que superan los 16.000 millones de pesos. La prolongada sequía afectó a un 70% del territorio nacional y diezmó a la agricultura de Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas y Durango. Se tuvieron, a su vez, fuertes temblores que reavivaron entre los mexicanos el recuerdo de la tragedia vivida en 1985. A continuación se presenta un breve recuento de los daños. El 15 de noviembre un sismo de 6.1 grados sacudió durante la madrugada el sur de México despertando a los habitantes de estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México y el Distrito Federal. El 31 de octubre se registró una granizada en el estado de Zacatecas y se calcula que al menos unas 4.000 familias resultaron afectadas, además de dejar un saldo de 5.000 hectáreas dañadas en cultivos, en la zona norte y aproximadamente 15 comunidades dañadas, entre ellas, Progreso, La Florida y Salanilla. El 17 de octubre el huracán Paul de categoría 3 toca tierra en Baja California y deja algunos daños. Pobladores de la comunidad de Comondú fueron trasladados a albergues y 4 poblados sufrieron inundaciones y afectaciones en el servicio de energía eléctrica y deslaves en carreteras. Debido a su diversidad geográfica, México está expuesto a una amplia variedad de peligros geológicos e hidrometeorológicos.
Entre 1970 y 2009, aproximadamente 60 millones de personas se vieron afectadas por desastres naturales en el país. México está clasificado como uno de los 30 países en el mundo más expuestos a 3 o más tipos de peligros naturales. Casi la totalidad del territorio mexicano, incluyendo su capital, Ciudad de México, está altamente expuesto al riesgo sísmico. Asimismo, la Ciudad de México se encuentra asentada en el eje volcánico, donde se ubican 9 volcanes activos. Además, los maremotos representan una amenaza importante a lo largo del litoral mexicano que se encuentra en el Océano Pacífico. La exposición de México a los desastres naturales va en aumento. Ciudad de México, la quinta mayor aglomeración urbana en el mundo, representa la mayor concentración de riesgo en América Latina, y su crecimiento continúa. Entidades federativas como Veracruz, Jalisco y Puebla, entre otras, también tienen áreas de alta densidad poblacional y enfrentan pérdidas potenciales significativas a causa de desastres. La actividad sísmica del país está ubicada en una de las más altas en el mundo. Esta sismicidad se debe principalmente a la actividad de varias placas tectónicas sobre las cuales está asentado el territorio del país. A ello hay que agregar una serie de fallas geológicas continentales y regionales que atraviesan y circundan el país. Las placas tectónicas incluyen la placa de Cocos, en el Pacífico, y la falla de San Andrés, y la fractura de Clarion, que se extienden de norte a sur y de este a oeste. Las entidades federativas mexicanas con la mayor incidencia de terremotos se ubican en una zona que se extiende de Chiapas a Jalisco, abarcando los estados de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Colima, México, Morelos, Puebla y el Distrito Federal. También existe una franja de actividad sísmica a lo largo del litoral pacífico del país, que se extiende a través de los estados de Nayarit, Sinaloa, parte de Sonora, Chihuahua y Baja California. La capital del país, Ciudad de México, está altamente expuesta a terremotos debido al antiguo fondo lacustre donde se asienta la ciudad. El cinturón volcánico transmexicano se extiende de este a oeste a través de la región centro-sur de México, donde se ubican 9 volcanes que han hecho erupción. La zona metropolitana del Valle de México, ZMVM, se encuentra ubicada dentro de este cinturón. La ciudad está expuesta a erupciones volcánicas potenciales de los volcanes Popocatépetl, Nevado de Toluca y Jocotitlán, y los conos monogenéticos del campo volcánico Sierra Chichinautzin. Los maremotos, conocidos por la palabra japonesa tsunamis, también son amenazas importantes a lo largo de las costas del Pacífico mexicano. Un maremoto es una secuencia de olas generadas por un terremoto sucedido en el fondo del océano en las zonas costeras. Olas de gran altitud pueden golpear la costa y tener efectos destructivos en términos de pérdida de vidas humanas y daños materiales. La mayor parte de los maremotos que afectan a México se deben a la actividad sísmica que ocurre en el litoral del país que da al Océano Pacífico, que normalmente suceden en los bordes de las capas bajas de las placas tectónicas que constituyen la corteza del fondo marino. Durante la administración anterior se destinó un total de 94,406 millones de pesos, con lo cual se marcó el sexenio en el que se erogaron más recursos públicos para enfrentar los efectos de fenómenos naturales. En México ya se presentan migraciones por causas ambientales, dicen expertos. El 90% de los desastres naturales son hidrometeorológicos, los cuales afectan sobre todo al sureste del país, región que en los últimos años ha concentrado 75% de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, señalaron expertos. Esta situación ya ha provocado en México migraciones ambientales, fenómeno que se ha observado en Veracruz y Chiapas, debido a las inundaciones. En el norte de Zacatecas hay migraciones a ciudades por la caída en la productividad de la agricultura, sostuvo Daniel Rodríguez, investigador de la UNAM y uno de los coordinadores del libro Las dimensiones sociales del cambio climático, que se presentó en la sede en esta ciudad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El cambio climático también tiene impactos negativos en la agricultura, lo cual provoca el desplazamiento de las personas. La migración climática tiene como causa principal la economía por la carencia de acceso a los recursos naturales, explicó Ricardo Zapata, de punto focal para la evaluación de eventos naturales de la CEPAL.
En cuanto a los costos que han dejado los desastres naturales, en el capítulo de su autoría menciona que entre 1997 y 2009 los desastres en México dejaron 114.000 muertes, daños por 227.000 millones de dólares y pérdidas por 120.000 millones. En México, al igual que en América Latina, el impacto de los desastres se ha incrementado considerablemente, y aunque no se ha observado incidencia en el crecimiento del PIB del país, a escala local sí ha habido afectaciones. El 2010 fue el año de mayores efectos negativos en cuanto a desastres, y las inundaciones de Tabasco en 2007 fueron el segundo año más severo, por debajo de los sismos de 1985, señaló en su momento Norland Marcel García, del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Con esto se termina este trabajo. Gracias por verlo.